Muy bien, buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Nuevamente es un placer, como lo he dicho, estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios en esta hora. El martes pasado, haciendo un breve recordatorio o resumen, analizamos acerca de la mansedumbre, pensamos, meditamos un poco acerca de ello, sobre la mansedumbre de Jesús. Entendemos que es una necesidad en la vida de nuestra como hijos de Dios de aprender acerca de Jesús. Es necesario conocer a Jesús por varias razones. Jesús, recordemos que en Juan 14, verso 7, Jesús dijo en aquella ocasión: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora desde ahora le conocéis y le habéis visto. El contexto está hablando acerca de que Jesús, en efecto, vino a dar a conocer al Padre. Y conocer al Padre implica conocer a Jesús. Y conocer a Jesús constituye un medio para ir al Padre. Eso es el contexto de Juan 14. También leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, por quien vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo Jesús podría ser formado en vosotros sin llegar realmente a conocerle? Y conocerle implica no un encuentro físico con Jesús, sino simplemente conocer acerca de su carácter, acerca de sus virtudes, acerca de su esencia, de su ser. Es necesario llegar a conocerle para que Cristo Jesús, como decía Pablo a los Gálatas, sea formado en nosotros. En 1 de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6 también leíamos que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y añade él en el versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Seguimos preguntando, ¿cómo podemos andar o vivir como Jesús sin llegar a conocer cómo Jesús vivió? Imposible, imposible. Necesitamos llegar a conocer a Jesús y su proceder cuando estuvo sobre la tierra. Aún en Hebreos capítulo 12, versículo 2, acerca de correr una carrera espiritual con paciencia, Jesús dijo: puesto los ojos en Jesús, el autor, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Nuestra atención debe situarse en Jesús. Y decía en este respecto, el contexto está hablando ahora en el contexto sobre los sufrimientos. ¿Cómo el cristiano puede enfrentar sufrimientos en esta carrera, en este camino hacia el cielo, si no sabe cómo Jesús enfrentó los sufrimientos aquí en la tierra? Imposible, una vez más. Hay una necesidad imperiosa sobre llegar a conocer a Jesús en los hijos de Dios. Así que, hermanos, en la lección pasada hablamos y miramos, meditamos cerca de la mansedumbre de Jesús. En esta lección número 2 miraremos ahora sobre la humildad de Jesús. En el texto del verso 29 existen estas dos cualidades de Jesús. Jesús dijo: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También pensamos que la invitación de Jesús a aprender de Jesús llevando un yugo, esto como consecuencia nos lleva a un descanso en el alma, no solamente al venir, al aceptar esa invitación antes de ser cristianos, sino aún después de que somos hijos de Dios, seguidores de Cristo Jesús. Podemos tener descanso en el alma cuando poseemos estas virtudes del Hijo de Dios, siendo mansos y siendo humildes, humildes de corazón. Así que, hermanos, espero una vez más, como el del martes pasado, y lo digo de todo corazón, que estas lecciones uh, nos ayuden a meditar juntos en la misma
contexto de ser siervos de Dios, no se pretende al que uno exponga, pretender que uno sabe más que el otro, nunca esa es la intención. Su servidor está aprendiendo cada día, debo aprender cada día más del Señor, y lo poco que yo comparto con ustedes, lo espero que el Dios sea siempre exaltado en todas las cosas. Él reciba la gloria y la honra, Él lo merece todo, nosotros no. Así que esta lección no pretende establecer qué tanto sabemos, sino espero con el corazón de que cada uno de los que escuchemos nos enfoquemos en la persona de Jesús y nos autoexaminemos de qué tanto vivimos esas cualidades que Jesús tiene en nuestras vidas. Qué tanta mansedumbre tenemos, qué tanto humildes somos en la vida. Y este es el punto de enfoque del día de hoy sobre la humildad. Parecer, como decía Jerry el martes pasado, la mansedumbre en ocasiones se traduce como humildad de una manera igual, pero en realidad, hermanos, hay una distinción, como mismo Jerry decía el martes pasado. La mansedumbre tiene que ver con el hecho de que no, Jesús no es débil. Jesús podía hacer un llamado a muchas legiones de ángeles. Pero Jesús, su mansedumbre consiste en frenar su poder y mostrar su carácter, como Moisés también bajo su contexto, un carácter que puede ser dominado, ser controlado de una manera tan hermosa como Jesús lo hizo. Pero la humildad tiene otro enfoque. La humildad, parecer esta palabra griega, tapeinos, significa primeramente aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra, como dice el señor W. Vine en su libro en la página 436, y que en realidad tiene que ver, como decíamos el martes pasado, con el concepto de sí mismo, con nuestro concepto de quién soy. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Soy humilde. Jesús mismo se está identificando con la característica de la humildad. La humildad es todo lo contrario a la soberbia. Es como el aceite al agua, como el frío al calor. La humildad es todo lo contrario a ser soberbio. Y son son muy diferentes por los resultados que causan ambas partes. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 29, versículo 23, dice la palabra de Dios que la soberbia del hombre le abate, pero al hombre humilde de espíritu sustenta la honra. Notemos eso, pensemos en eso, lo que dice Dios a través del sabio Salomón. La soberbia del hombre le abate. Sin embargo, un efecto contrario en cuanto a la humildad es que al humilde de espíritu sustenta la honra. Abatir y sustentar, dos palabras, una vez más totalmente contrarias. En Proverbios 16, versos 18 y 19, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quebrantamiento, caída. Pero note el versículo 19, lo que Dios nos dice. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Aún el Salmo 147, versículo 6, dice que Jehová exalta a los humildes. No te viene esa palabra. Dios exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. La filosofía del mundo actual es no humillarse, no, es enaltecerse, enaltecerse. Y de ahí que la filosofía del mundo hoy es ganar, no perder, ser fuerte, no débil. La filosofía muy contraria a los principios divinos de Dios. Así que nadie está muy de acuerdo en la filosofía del mundo a humillarse. Y el humillarse es una de las virtudes de Jesús, las cuales estamos siguiendo ahora.
vamos a pensar en esa pregunta, ¿cómo podemos entender la humildad en Jesús? ¿Cómo podemos entenderla y aún verla? Bueno, lo que podemos mirar y pensar, meditar, hay varias vías en realidad, pero una de ellas es mirar, pensar detenidamente, hermanos, en cuanto a la palabra humildad, recordando lo que el apóstol Pablo decía a los hermanos en Filipos, recordemos lo que decía ya en el capítulo 2 de Filipenses, y que eso nos ilustra pero una forma tan completa, tan perfecta, lo que es la humildad de Jesús. De ahí que cuando él dice que nada hagáis por contienda o vanagloria. Y cuando dice que haya vosotros sentir que hubo Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Recordemos eso. Así que es importante pensar en el lugar que él tenía antes de ser hombre, su gloria, su gloria. En Juan 17, versículo 4 y 5, nos hace pensar y en nuestra mente tratar de intentar, diríamos así, de traspasar los límites de los cielos e ir hasta aquel lugar espiritualmente hablando e imaginar, hermano, lo inimaginable, lo que realmente no podemos hacer. Esa gloria, recuerde esto. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, traspasando, como decía, los límites y aún del tiempo en el pasado. Es difícil en realidad, prácticamente imposible. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Las preguntas obvias, ¿cómo será esa gloria? La palabra gloria nos lleva a algo, hermano, sublime y hermoso, de exaltación, de hermosura, de poder. ¿Cuántos calificativos podemos agregar a ello? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note el enfoque, la posición que Jesús tenía antes, o mejor dicho, el lugar, la gloria. Ese es el punto. Aún Colosenses nos ayuda mucho a pensar en esto. ¿Quién era Jesús? Colosenses 1, 15 y 16, el apóstol Pablo escribía a la iglesia en Colosas diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, esto nos abre la mente. Dijo Dios, hagamos. Ahora el hombre, hagamos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos lleva a pensar, ¿quién es Jesús? En Él fueron creadas todas las cosas. Así que, hermanos, que el lugar que tenía antes, lo que Él era, es y será. Así que no solamente eso, sino después de pensar detenidamente en eso, el pensar, hermanos, el lugar que ocupó al estar en la tierra de Israel, el lugar que ocupó, las cosas que él hizo, nos lleva a meditar realmente y a entender lo que es la humildad en él. Como decía en Filipenses capítulo 2, verso 6 y 7, dice que él no escatimó, esa palabra es muy importante para pensar, no escatimó el ser igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, verso 6, no estimó, es la palabra correcta, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo creo que esta frase es importante, estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como impedimento para no venir al mundo de los humanos, tomar una forma de humano, de siervo, y luego permitir, porque ese es el punto. A mucha gente hoy en día está pensando, Jesús fue humillado, y la Biblia no enseña eso.
Jesús se humilló a sí mismo. Dice la gente en el mundo de hoy, a Jesús lo golpearon. No, Jesús permitió ser golpeado. Pero ¿por qué lo hizo? Porque él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso no le detuvo. Quiero hacer un pequeño paréntesis y pensar, hermanos, ¿a quiénes somos nosotros? ¿A qué nos aferramos cuando somos incapaces de pedir perdón, decir lo siento, como reconocer nuestras debilidades y mostrarlas realmente para no mostrar la humildad que deberíamos? Ahora, en el versículo 7 dice algo más, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pensemos en eso. El eterno, el supremo, el todopoderoso venía a la tierra a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hoy en día, en el mundo político, en el mundo social, etcétera, etcétera, las redes sociales, los anuncios por televisión, etcétera, se llenan de asombro cuando publican al presidente haciendo algo que es mérito de humildad, a un famoso haciendo algo, a un deportista saludando, haciendo algo, diciendo o regalando algo a un niño, etcétera. Y hermanos, en realidad esa es el enfoque del mundo, pero el enfoque de Dios es diferente. Dios nos manda y quiere que nosotros seamos como Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 10 al versículo 12, nos enseña, hermano, lo que Jesús vino a hacer, a mostrarnos un claro ejemplo de lo que es la humildad. Podríamos hacer un recorrido, por ejemplo, desde principio a fin, como que es que todo lo que Jesús hizo eh, nos muestra un claro ejemplo de humildad. Por ejemplo, ¿dónde nació? Nació en un pesebre, o mejor dicho, lo pusieron en un pesebre recién nacido. Bueno, cualquiera hoy en día diría que va a tener su primer hijo, lo pondrían en la mejor cuna y la más costosa en el mercado. Su padre y su oficio, carpintero. Muchos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Bueno, muchos hombres hacen alarde y halago de que son hijos de tal o cual persona, de cierto oficio. Ese sería un alto orgullo. Pero sin embargo, el hijo de Gloria nació en un seno, en un hogar donde el padre no biológico, desde luego aclarando, era, era carpintero. Los discípulos que él eligió se describieron simple y sencillamente como hombres del vulgo, hombres sin letra. No eligió a los hombres de vestiduras delicadas como Jesús dijo que estaban en los palacios. Jesús simplemente eligió hombres imperfectos, con defectos y sin letra y del vulgo. La casa propia que Jesús nunca edificó para sí mismo nunca existió. En alguna ocasión dijo un hombre, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús fue, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, a lo cual, en comparación con las zorras, tienen su nido, sus guaridas, las aves de los cielos tienen su nido. Sin embargo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hermanos, eso es un claro ejemplo de bajar a las partes más bajas de la tierra. Aún la tumba de Jesús fue prestada. La escritura nos enseña que había una tumba recién labrada en la cual pusieron su cuerpo. Creemos y entendemos, hermanos, que el ejemplo de Jesús debe llenarnos de valor para no enaltecernos, enorgullecernos de ninguna manera, como dice Romanos capítulo 12, no tener un concepto más alto de sí que debemos tener. Necesitamos descansar. El orgullo no hace descansar al hombre. La humildad y la mansedumbre, sí. Jesús hizo esa invitación. ¿Cómo podemos identificar una persona humilde hoy en día? Muy sencillo. Dice Filipenses capítulo verso 8 que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Esa es la frase.
y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. No podemos nosotros separar la obediencia de la humildad. Cuando analizamos la persona de Jesús, notamos una cosa importante, interesante. La humildad siempre fue de la mano de la obediencia, y la obediencia de la mano de la humildad. Siempre estuvo ligada a ambas cosas. Por ejemplo, cuando leemos Mateo capítulo 3, verso 14 y verso 15, por ejemplo, dice, Jesús se lo ponía diciendo, bajo el contexto de en el río Jordán, Juan el Bautista está bautizando, Jesús viene, de tal manera que cuando le identifica a Juan el Bautista, le dice, Señor, tú vienes a mí, yo necesito ir a ti. Pero entonces Jesús le responde, el verso 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así conviene, es necesario. La obediencia se sobrepone, el deber de la obediencia se sobrepone al hecho de que tengamos que hacer ciertas cosas que nos hacen humildes, bajarnos a ciertos niveles que según nosotros no debemos bajar. La obediencia nos hace eso. Ahora estoy recordando que en cierta ocasión en México, trabajando con mi hermano en la aplicación, en una ocasión pasa que un hombre pide ser bautizado y después de ser bautizado es bajado a las aguas y antes de sumergirle en las aguas, él se sorprende y pregunta a mi hermano diciendo, detente, ¿tú vas a bajarme, vas a meterme en el agua? Dijo, sí es. Eso es lo que la Biblia enseña, lo que apenas terminamos de estudiar sobre el concepto del bautismo. Y él contestó diciendo, no, lo siento mucho, pero eso no lo voy a permitir. Dijo, ¿por qué no? Digo, porque yo puedo hacerlo solo. Yo no necesito que alguien me sumerja en las aguas. Yo puedo hacerlo solo. Y después, hermanos, amigo oyente, después de tanto estar ahí hablando sobre el tema, mi hermano le dijo, bueno, es que si no dejas, no permites que yo lo haga, no puedes ser perdonado tus pecados ni entrar al reino. Cuando el hombre escuchó esto, dijo, bueno, si es necesario que esto sea así, hágalo ahora. Y es exactamente, creo que parecido a lo que sucedió con Juan y Jesús. Jesús dijo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. El humilde va a bajar a las partes bajas y hará lo que deba hacer, es lo que estamos diciendo. En Marcos capítulo 1, verso 7, un contexto, usando un contexto, dice que y predicaba diciendo de Juan, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Note bien el concepto de Juan que él tenía de sí mismo. Y eso se trata, de eso se trata la humildad. Mateo capítulo 16, verso 22 y 23. Pedro intentó detener a Jesús, que empezara el camino, andar el camino del sufrimiento hacia la cruz. Pero sin embargo, Jesús le contesta en el verso 23. Volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Note bien, hermano, lo que encontramos aquí. Jesús, una vez más, sobreponiéndose por su humildad, sobreponiéndose al ser detenido de hacer lo que él debía hacer. La obediencia era primero. En el verso 52 de Mateo 26 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Esta ocasión no es con palabras que Pedro quiere impedir, ahora es con su espada, hiriendo a Malco en la oreja. Y Jesús dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es necesario que así se haga. Una vez más, hermanos, la obediencia. Como decía, la humildad de Jesús siempre estuvo ligada a la obediencia. Y tenemos un ejemplo
Creemos que es el ejemplo de ejemplos, que todo el mundo está enfocándose en cuanto al ejemplo para sus discípulos. El ejemplo de Jesús, ejemplo de ejemplos para el Hijo de Dios, es cuando Jesús llegó a la cruz. En todo su recorrido, desde su nacimiento hasta la cruz, es un claro ejemplo de humildad. Bueno, pero hoy en día muchos se han enfocado en el ejemplo de el lavar los pies a sus discípulos y creemos que es un ejemplo para sus discípulos impactante. Y aprendemos, hermanos, amigos oyentes, grandes, hermosas cosas en este ejemplo. Leyendo Juan 13, verso 1 en adelante, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo eso, note bien, versículo 3, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Note bien cómo impactó en la mente de Pedro el hecho que Jesús lavara los pies a él. Recordemos bajo el contexto. Los discípulos pensaban que Jesús vendría, sería el rey que liberara a Israel, que se levantara en armas y se quitaran el yugo romano. Jesús había dicho en el libro de Juan mismo, mi reino no es de este mundo. Los discípulos pensaban lo contrario. El mundo religioso también pensaban que Jesús era uno que se había levantado en términos políticos de poder. Así que Pedro está impactado en este respecto. Señor, tú me lavas los pies. Así que podemos entender por qué Pedro está impactado. Jesús lavando los pies. No podría Pedro decir, Señor, tú, el Hijo de Gloria, el Todopoderoso, el que se sentará en el reino espiritual, me lava los pies. No, no. Pedro está pensando que Él es el libertador. De ahí que Jesús entonces, verso 7, respondiendo, le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Leyendo primera y segunda carta de Pedro, entendemos que Pedro lo entendió. Pedro estaba listo para morir. Era un Pedro cambiado, totalmente manso y humilde ahora. Tuvo parte con el Señor Jesús. Le dijo Simón Pedro en respuesta, verso 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ya está limpio, necesita humildad. Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no está limpio todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 13 de Gálatas 5 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Podemos hacer una pregunta aquí. Hermanos, la humildad, la humildad. ¿Tenemos límite para servir con amor a los hermanos unos a otros, haciendo énfasis a nuestros puestos en la iglesia o estudios seculares o rangos o estatus social? El Señor ha puesto un ejemplo grande, de tal manera que veamos que no hay límite para ello.
El amor debe llevarnos a servirnos unos a otros. La humildad es el claro ejemplo que nos lleva y la obediencia ligada a ello. Así que Jesús dice para que vos hagáis también como yo os he hecho. En el versículo 16, continuando de Juan 13, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Unido este pensamiento al contexto, esa es la verdad. Los discípulos no son mayor que el maestro, ni el enviado es mayor que el que le envió. Tenemos nuestro lugar, pero eso no nos evita que nosotros podamos servirnos como Jesús lo hizo. Y esto era un gran problema entre los discípulos. En una ocasión estaban discutiendo quién sería el mayor. En otra ocasión, la madre viene a pedir por dos hijos, que uno sea a la derecha, otro a la izquierda. Este era el contexto, el concepto de los discípulos. Y era necesario que aprendieran esta lección que Jesús les mostró a través de lavar sus pies. Finalizó diciendo, si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos seréis si las hicieres. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, aprender acerca de la humildad de Jesús? Ahora, una pregunta antes de finalizar. ¿Por qué es importante ser humilde? ¿Por qué es tan importante la humildad en nuestras vidas? Bueno, es obvio hacer esta pregunta porque en realidad Jesús está diciendo que necesitamos descanso en el alma y necesitamos nosotros aprender de Jesús. Sin Jesús no podríamos llegar a ser como Él. Es necesario andar como Él anduvo, como Juan ya lo dijo. Pero hay algo más. En Mateo 23, verso 11 y verso 12, dice que el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay más razones aparte de lo que hemos dicho. Necesitamos ser humildes porque el que es humillado será enaltecido y el que se enaltece, todo lo contrario, será humillado. Nadie quiere ser avergonzado en aquel día del juicio final, alejarnos avergonzados, como dijo Juan en una de sus cartas. Nosotros no queremos ser exaltados, pero necesitamos humillarnos en esta tierra. En la carta primera de Pedro, buscando más razones, encontramos en el capítulo 5, verso 6, animando Dios a través del apóstol Pedro a la hermandad, a ser sujetos a los ancianos, verso 5. Igualmente, jóvenes, estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahí está otra razón. Humillaos, pues, verso 6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso es. Hay muchas razones por qué ser humilde. Por causa de la exaltación futura que Dios traerá sobre nosotros. Recuerde lo que Juan, finalmente, hermanos, lo que Juan dice en 1 Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en él, en realidad debe andar como él anduvo. Por último, la pregunta es, si andamos en Jesús, ¿somos humildes como Jesús? Si andamos y vivimos en Jesús, somos mansos como Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, hermanos, a ser humildes y mansos como el divino Maestro lo es. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención. Gracias, mi hermano Alberto. Como bien ha dicho usted al final, hermano,